Golpe Red y en Gnosis Coaching and Consulting, que es nuestra consultora, nos dedicamos a formar equipos dentro de las organizaciones, ya como les contaba, hace más de 11 años. Entonces, parte del webinar que tenemos hoy, que se llama 5 claves para el trabajo en equipo, ¿sí? Quiero compartir estas 5 claves que a lo largo de estos 11 años las hemos visto en la práctica, en los equipos que hemos acompañado a formarse o a potenciarse también, y que han sido 5 claves que han sido fundamentales para que no solo los gerentes, sino los miembros del equipo logren engranarse y puedan volverse en un equipo de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar, les voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Por ahí hay una... si pueden desactivarlo nuevamente. Y lo que voy a hacer es, voy a compartir, pero necesitamos que esta persona pueda, ahí está, si puedan desactivar su audio para todos escucharnos bien, ¿sí? Entonces voy a proceder a compartir la pantalla para que podamos seguir la presentación. Voy a hacerles esta presentación que nos va a demorar más o menos unos 30 minutos, gracias porque se escuche bien, unos 30 a 40 minutos más o menos, y luego vamos a tener un espacio para poder responder preguntas, ¿sí? Entonces, si mientras yo voy explicando estas 5 claves para el trabajo en equipo, surge alguna pregunta, alguna duda que puedan tener o algún comentario que quieran hacer, les pido que lo vayan colocando por el chat, y luego de terminar la presentación, yo voy a ir al chat para poder responder esas preguntas, comentarios, dudas que puedan tener, ¿sí? Excelente. Entonces, dicho eso, vamos a arrancar. Voy a pasar, como les dije, a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación, ¿sí? Quiero presentarles un poquito a este autor. Este autor se llama Patrick Lencioni. De hecho, es un autor muy potente porque justamente nos habla de la teoría, de la metodología que les voy a comentar hoy, y les voy a contar un poquito también cómo se llama su libro. Pero antes de arrancar y contarles un poquito de esta metodología, quiero justo arrancar este espacio con una pregunta que es clave, ¿sí? Y es una pregunta que me han hecho muchas veces, que me la han hecho bastantes veces en estos 11 años que me vengo dedicando a formar equipos. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo demora en formarse un equipo? ¿Sí? Y yo normalmente cuando me hacen esa pregunta los miro y les digo, bueno, en Europa más o menos se demoran en formarse los equipos 45 días, cuando vemos equipos en África se demoran 35 días, y en Latinoamérica son 55 días, ¿sí? Y de ahí obviamente me quedo mirándolos para ver su cara y la reacción, y les digo que claramente estoy bromeando, ¿sí? Es claramente imposible poder responder a la pregunta de cuánto tiempo demora en formarse un equipo. Y esto lo digo porque siempre digo que los equipos son como el matrimonio, están en constante transformación y mejora continua. Entonces es imposible poder decir que un equipo se demora tantos días en poder formarse, ¿sí? De hecho, para poder darles una respuesta con respecto a eso, dependería de muchas cosas, como por ejemplo, cuántas personas hay en el equipo, si todas las personas están físicamente en el mismo lugar o si es un equipo virtual, qué tan comprometidos están los miembros del equipo, si todos los miembros del equipo son nuevos, o de repente es un equipo que ya tiene historia, que ya viene formado hace muchos años, y también preguntaría si esa historia que tiene ese equipo es positiva o negativa, y qué tanta de repente credibilidad tiene el líder del equipo, ¿sí? Serían muchas cosas que necesitaríamos conocer para poder saber cuánto se demoraría en formar ese equipo. Sin embargo, a pesar de todas las preguntas que les acabo de comentar, y en base a la experiencia, ¿sí? en estos 11 años, se podría decir que si un equipo es totalmente nuevo, eso quiere decir que todos los miembros del equipo son nuevos, se podría hacer un gran avance en la formación del equipo en alrededor de 3 meses. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si todos los miembros del equipo son absolutamente nuevos, en 3 meses podríamos arrancar a decir que el equipo está empezando a formarse, ¿sí? Asumiendo obviamente que es un equipo que se reúne constantemente y que tiene un contacto directo. Entonces, dicho un poco eso, la metodología de la cual les voy a hablar,
como les decía, es una de mis favoritas para poder crear equipos, y es creada por el autor que pueden ver en pantalla, que se llama Patrick Lencioni. Patrick Lencioni es un especialista en la gestión de equipos, y él nos habla en su libro Las 5 disfunciones de un equipo, es tal cual el nombre de su libro, que existen estas 5 disfunciones para que un equipo se convierta en un equipo de alto rendimiento, ¿sí? Y esta vez, en este webinar, lo que he querido hacer es poder voltear esas disfunciones y ponerlas como claves para poder crear y fortalecer el trabajo en equipo. Entonces, lo que vamos a hacer es, en vez de mencionar la disfunción, vamos a mencionarla como una función, como una clave. Vamos a hacer lo opuesto, ¿sí? Estas 5 claves son las siguientes y las vamos a ir revisando una por una. La primera clave tiene que ver con fortalecer la confianza, y es la base del equipo, ¿sí? Entonces, aquí les muestro en este triángulo justamente cada una de estas claves. La de abajo, la base, fortalecer la confianza. La que le sigue tiene que ver con generar un conflicto constructivo. Luego está la capacidad de fortalecer el compromiso. Luego tenemos la capacidad de realizar una adecuada rendición de cuentas. Y por último, llegar a la tope de la pirámide y poder hablar de que nos tenemos que enfocar en los resultados, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a arrancar con nuestra primera clave. Y nuestra primera clave tiene que ver con fortalecer la confianza, que es la base de todo este triángulo, ¿sí? Y cuando hablamos de fortalecer la confianza, hablamos de la capacidad de poder mostrarnos vulnerables, ¿sí? Y de poder mostrarnos vulnerables frente a los miembros del equipo, porque cuando nos mostramos vulnerables, somos capaces de poder crear y sostener relaciones sólidas. Y cuando hablamos de mostrarnos vulnerables, hablamos justamente de poder expresarnos o decir frases frente a la gente de nuestro equipo, como por ejemplo, me equivoqué, cometí un error, necesito apoyo, no estoy seguro, no soy bueno para esto, te pido disculpas, creo que tú eres mejor que yo en esto. Son frases que a veces nos cuestan mencionar y que nos muestra de una manera muy vulnerables y que muchas veces nos podemos sentir expuestos, pero son frases que son necesarias para poder fortalecer la confianza dentro del equipo. Si no somos capaces de pedir disculpas o de aceptar frente a los miembros de nuestro equipo que cometimos un error o que alguien puede tener una mejor habilidad que nosotros para hacer algo, pues probablemente el ego nos lleve a no poder crear esa confianza. Los miembros del equipo que generan confianza son capaces de admitir sus debilidades y errores y son capaces de ofrecer y aceptar también disculpas sin ninguna duda, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de fortalecer la confianza en los miembros del equipo y cuando decimos que un equipo confía en los miembros de su equipo, tanto en el líder como en los miembros, es un equipo que no tiene ningún miedo a mostrarse vulnerable. Y de hecho nosotros en Gnosis hacemos una dinámica que nos gusta mucho cuando trabajamos con los equipos y cuando se trata de poder conocer la vulnerabilidad del otro. Y es una dinámica que le llamamos la línea de la vida. De hecho, en esta línea de la vida, todos los miembros del equipo, incluido el líder, el gerente, se coloca los 5 momentos más positivos, impactantes, felices de su vida en la parte superior de esta línea de la vida, y luego en la parte inferior coloca los 5 momentos más retantes, desafiantes, dolorosos que puede haber tenido en su vida. Y al lado de cada uno de estos momentos lo que hace es poder colocar cuál ha sido la lección o el aprendizaje de cada uno de esos momentos de su vida. Y cuando hacemos esta dinámica, claramente el primero que empieza a compartir la línea de su vida es el gerente, el líder del área o el líder del equipo. Y normalmente lo que acaba sucediendo después de que el líder ha compartido y cada miembro del equipo ha compartido, es que se empieza a generar confianza. ¿Por qué? Porque se genera conexión. Lo que empieza a suceder es que entiendo que lo que vivió el otro es algo muy parecido a lo que yo he vivido y que de repente las mismas heridas o las mismas satisfacciones que tiene el miembro de mi equipo, mi compañero, también las tengo yo. Y empezamos a generar conexión y por lo tanto nos sentimos identificados. Y cuando nos sentimos identificados con el otro, la confianza se No, fortalece. sí, lo que he estado hablando, sí están dispuestos, hay que hacer uno por uno. Buenísimo. Entonces, no se olviden de apagar sus audios, que por ahí se le está escuchando a alguien, ¿sí? Entonces, tenemos ahí esta primera clave que nos habla de fortalecer la confianza, ¿sí? Y para poder pasar a la segunda clave,
tiene que ver con poder generar algo, que es que solo un equipo que realmente confía y es capaz de mostrarse vulnerable, ¿sí? Es capaz de poder tener conflictos constructivos, puede entonces pasar a la siguiente clave, porque quiere decir que es capaz de poder tener puntos de vista opuestos con los miembros de su equipo y así igual poder seguir funcionando. Entonces, vamos a nuestra segunda clave. Y la vemos ahí en pantalla. La segunda clave es la capacidad de poder generar un conflicto constructivo dentro del equipo, ¿sí? Y cuando hablamos de generar, la capacidad de generar un conflicto constructivo, es la capacidad que tiene el equipo de poder sostener conversaciones difíciles, ¿sí? Y cuando digo conversaciones difíciles, son conversaciones donde cuando tenemos esta expresión de que las papas queman o la situación se pone caliente, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una situación de este tipo y el equipo puede sostener este tipo de conversaciones y puede mantener enfocado o enfocarse en la idea y no en la persona, es cuando logra que el conflicto sea constructivo, ¿sí? Los equipos que carecen de confianza no pueden lograr esto, ya que están mucho más parados en qué va a pensar la otra persona de sí mismo, o están más enfocados en cuidarse de lo que los demás van a decir de él o de ella. Entonces, cuando un equipo es capaz de generar conflictos constructivos, es capaz, como decía, de poner sobre la mesa los temas que son calientes, difíciles, temas decisivos. El conflicto constructivo se limita netamente, porque aquí quiero hacer una diferencia entre lo que es un conflicto constructivo y un conflicto destructivo. Cuando hablamos de un conflicto constructivo es cuando nos limitamos a debatir conceptos e ideas, ¿sí? Solamente debato o hablo o opino sobre conceptos e ideas. En cambio, cuando hablamos del conflicto destructivo, es cuando pasamos a debatir a la persona o cuando entramos en cuestiones personales o en ataques hacia el otro compañero o miembro del equipo. Por ejemplo, es como si estamos tomando una decisión, poniendo ahorita la situación que estamos viviendo, la coyuntura, de repente hay que tomar una decisión con respecto a algún producto o servicio que tiene que ser eliminado, cambiado, rediseñado, y de repente un miembro del equipo tiene un punto de vista y dice, no, debemos de seguir con este producto hasta el final. Y otro miembro del equipo piensa lo opuesto, dice, no, debemos de eliminar ese producto. Y la persona le sigue diciendo, no, debemos de seguir con este producto. Y el otro miembro, no, debemos de eliminarlo. Y de pronto, el primer miembro del equipo le dice, es que tú eres un terco. ¿Sí? En ese momento, el conflicto se volvió destructivo, porque hemos dejado de debatir la idea y hemos pasado a debatir a la persona. Y ahí es el momento en donde se pierde esta capacidad de poder construir en el debate. Entonces, cuando entramos a debatir a la persona o a generar ataques personales, es cuando el conflicto se vuelve destructivo. Y lo que queremos para poder mantener el conflicto constructivo es poder debatir ideas, ¿sí? O situaciones, pero cuestiones que son temas decisivos para la compañía, para la organización o para el equipo. Entonces, aquí algo muy importante y un tip que les doy es que es clave que alguien del equipo tenga el rol, yo le llamo el rol del excavador, ¿sí? Y le llamo el rol del excavador porque el excavador es la persona responsable de poder poner sobre la mesa temas sensibles para el equipo, ¿sí? Temas sensibles que son necesarios que el equipo se esfuerce a poder conversar sobre ellos o a trabajarlos. Entonces, muchas veces no somos capaces de tocar esos temas o hacemos como un ole, ¿sí? Y al final ni siquiera hablamos de ellos porque son temas muy álgidos o temas muy sensibles. Pero la persona que tenga el rol del excavador es la persona encargada de poder poner sobre la mesa estos temas difíciles y que cuando sienta que el equipo no lo está haciendo, sea quien coge ese tema, lo ponga sobre la mesa y esté dispuesto a generar un debate, una discusión sobre ello, un conflicto constructivo. Entonces, esta segunda clave, sí, como les decía, generar un conflicto constructivo, ¿sí? Es clave y a partir de ahí, escuchando las opiniones de todos los miembros y teniendo en cuenta de que todos vamos a tener opiniones distintas, de que no siempre vamos a coincidir, entonces es que podemos hablar de la siguiente clave, que es que el equipo pueda comprometerse y que pueda aceptar una decisión sabiendo
que se está beneficiando de las ideas de todos y que no necesariamente todos piensan de la misma manera. Es ahí que entramos a nuestra tercera clave, que se llama fortalecer el compromiso. Y cuando hablamos de fortalecer el compromiso, hablamos justamente de la capacidad de poder tener claridad y aceptar la decisión tomada por el equipo frente a una situación, a pesar de que todos los miembros del equipo, o varios de los miembros del equipo, tengamos una opinión opuesta, ¿sí? Y aquí probablemente pueden recordar alguna reunión que hayan tenido con algún miembro de su equipo, con alguna conversación, en alguna reunión de estatus, en alguna reunión de planeamiento estratégico, en alguna reunión donde hayan necesitado tomar alguna decisión de urgencia con su equipo. Y aquí hay que luchar contra dos cosas, ¿sí? La primera es romper el paradigma y luchar contra el paradigma de que en un equipo siempre tiene que haber consenso. Cuando hablamos de compromiso en el equipo, no hablamos de generar consenso. Al contrario, hablamos del opuesto. Hablamos de desafiar el consenso. Porque un equipo que siempre busca el consenso, justamente es un equipo que puede caer en la mediocridad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si siempre estamos pensando o buscando que todos pensemos igual o que tengamos las mismas opiniones, pues probablemente nos vamos a quedar en el mismo lugar. Y lo enriquecedor de un equipo es la diversidad, es esta capacidad de poder tener ideas opuestas, tener ideas distintas, y que a partir de ahí podamos construir mejores decisiones. Entonces, si en tu equipo hay demasiado consenso, preocúpate. ¿Sí? Preocúpate porque necesitamos generar lo opuesto. Sobre todo en momentos de crisis como ahorita, en donde justamente todos pensamos distinto, y la idea es que nos podamos enriquecer con ideas innovadoras, con puntos de vista totalmente fuera de la caja, ¿sí? Entonces, primer punto importante para fortalecer el compromiso del equipo es luchar contra el consenso. Acuérdense, queremos lo opuesto, no queremos siempre todos estar de acuerdo, sino lo que queremos es diversidad de ideas. Y lo segundo, contra lo que luchamos en fortalecer el compromiso, es la certeza, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con la certeza? La certeza es la capacidad del equipo de poder tomar decisiones a pesar de que las cosas no estén totalmente claras y haya incertidumbre, ¿sí? Nuevamente, no tomamos decisiones cuando hay certeza, sino como equipo tenemos que aprender a tomar decisiones cuando vivimos en total incertidumbre. De hecho, es parte de lo que nos está sucediendo ahorita a muchos de los equipos que formamos parte de diferentes organizaciones. Me pasa a mí con mi equipo, que hoy por hoy, frente a la coyuntura, frente a lo que estamos viviendo, estamos en incertidumbre total, ¿sí? Y el equipo entiende, y cuando hablamos justamente de compromiso, es porque el equipo entiende que es mejor tomar una decisión y luego tener que corregirla a no tomar ninguna decisión. Y eso es clave, ¿sí? Entonces, hoy que vivimos esta incertidumbre, nos toca innovar, nos toca probar, nos toca generar el famoso ensayo-error, ¿sí? Porque es la única manera de saber qué cosa va a funcionar. No tenemos forma de tener el control en estos momentos de nuestra economía, de las circunstancias, pero lo que sí podemos hacer es generar un plan de acción que nos permita justamente llevar a la práctica decisiones que las vamos a probar, que no sabemos si van a ser las correctas o no, pero que vamos a intentarlas, y si nos toca errar, nos toca fallar, volvemos a construir sobre eso, ¿sí? Y te hablo mucho de este ensayo-error y de poder probar, porque, y aquí es un dato muy curioso, de repente por ahí lo han escuchado, pero si no, a mí me gustó mucho cuando lo escuché, y es que en momentos de crisis, ¿sí? A lo largo de los años, en momentos de crisis, es donde grandes empresas han surgido, se han vuelto exitosas, o se han creado, ¿sí? De hecho, les voy a contar algunas marcas y que les va a hacer mucho sentido, ¿sí? Pero en épocas de crisis, por ejemplo, más del 50% de las empresas del Fortune 500, ¿sí? Las empresas más exitosas y que más dinero generan o rentabilizan en el mundo, el 50% de ellas se crearon o se fortalecieron en momentos de crisis. Empresas como McDonald's, Microsoft, General Electric, Disney, ¿sí? General Motors, son empresas, Herbert, ¿sí? IBM, son empresas que han surgido o se han fortalecido
justo cuando hubo una crisis, Segunda Guerra Mundial, crisis con el petróleo, pero en algún momento en ese año de la crisis fueron cuando se fortalecieron o cuando arrancaron. Entonces, es importante tener claro que necesitamos para fortalecer el compromiso arriesgarnos a tomar decisiones y a lanzarnos, ¿sí? Y aprender sobre la marcha. Son pocos, en mi experiencia, los equipos en los cuales hemos podido ver realmente que desafíen el consenso, ¿sí? Normalmente lo que vemos en la práctica es muchos miembros de los equipos que les hacen el amén, como decimos, al líder, ¿sí? Y acaban haciendo lo que el líder dice. Y creen que hacerle ese amén al líder es mucho mejor para su línea de carrera. Sin embargo, lo que estamos buscando son miembros de equipo que busquen desafiar los puntos de vista. Más aún ahorita cuando, como decimos, para poder desafiar la incertidumbre necesitamos adaptarnos. Y para poder adaptarnos necesitamos innovar. Entonces es cuando más tenemos que lanzarnos a desafiar los puntos de vista y a probar cosas locas, por más raras o locas, valga la redundancia, que puedan sonar, ¿sí? Entonces, esta tercera clave, ¿sí? Se conecta mucho con la cuarta de la siguiente manera. Dado que todo el equipo está comprometido, cuando tenemos la capacidad de tener un equipo fortalecido y comprometido, y el equipo es capaz de aceptar la decisión tomada, a pesar de que puedan haber puntos de vista distintos, entonces se entiende que si son capaces de aceptar esa decisión tomada, a pesar de los puntos de vista distintos, entonces se van a ser responsables de poder cumplirla. Y es ahí que entramos a nuestra cuarta clave, ¿sí? Y la cuarta clave, como dice ahí, se llama realizar una adecuada rendición de cuentas, ¿sí? Y esta clave también la conocemos en las organizaciones con la palabra accountability, ¿sí? Cuando hablamos de accountability o cuando hablamos de una adecuada rendición de cuentas, hablamos de la capacidad de poder pedir una rendición de cuentas entre los pares, entre los miembros del equipo, a pesar de que sea incómodo. Muchas veces también lo conocemos como feedback o como retroalimentación, ¿sí? Entonces, esta rendición de cuentas es la capacidad de feedback o retroalimentación para poder hacerte responsable de tus comportamientos y del resultado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de equipos de alto rendimiento, los equipos de alto rendimiento no se sienten incómodos al recibir feedback y no se sienten incómodos tampoco al dar feedback. Son capaces de pedir esa rendición de cuentas sin ningún problema cuando ven que algún miembro del equipo de repente no está cumpliendo con lo que se comprometió. Cuando ven que un miembro no está cumpliendo con lo que se comprometió, no necesitan ir a avisarle al líder, para nada, al contrario, porque como son un equipo que ya ha madurado y que tiene la confianza y que no le tiene miedo al conflicto constructivo, entonces no tiene ningún problema en ir donde el otro miembro y decirle, no estás cumpliendo con tu compromiso, necesitas hacer algo al respecto, ¿sí? Y aquí es clave poder tener espacios de feedback entre los miembros del equipo, ¿sí? Entonces, aquí los invito mucho a generar dinámicas y espacios con su propio equipo de feedback donde puedan retroalimentar justamente cuando las cosas no están funcionando, ¿sí? Y a veces no solamente cuando las cosas no están funcionando, sino también momentos en donde tienen la apertura para poder decir las cosas que están pasando. Por ejemplo, dinámicas como poder coger un papelógrafo cada uno, poder coger papeles, post-its, y poder colocar en un lado del papelógrafo las fortalezas y en otro lado del papelógrafo las áreas de mejora. Y a partir de ahí poder escribir en cada una de ellas, a cada miembro del equipo, qué piensas sobre esa persona, qué fortalezas crees que tiene, qué áreas de mejora crees que tiene. Y a partir de ahí darle ese feedback y que esa persona tenga la apertura para poder recibirlo. Si volvemos el feedback una práctica, ¿sí? Podemos empezar a crear una adecuada rendición de cuentas y que el equipo empiece a adaptarse a poder hacerlo, ¿sí? Que no sea raro el poder tener o recibir feedback o darlo. Y esta cuarta clave se conecta con la siguiente, de la siguiente forma, ¿sí? Cuando los miembros del equipo no se dan feedback por sus comportamientos y resultados en base a lo que se comprometieron con el equipo, es muy posible que si no se dan ese feedback, solo se enfoquen en los resultados individuales y no en los resultados colectivos. Entonces, en otras palabras, si lo volteamos, cuando somos un equipo, ¿podemos apagar el audio, por favor, por ahí? Cuando somos un equipo que logra darse feedback, ¿sí? Cuando somos un equipo que genera retroalimentación, entonces nos enfocamos más en los resultados colectivos y no en los individuales.
Y cuando hablamos entonces de la quinta clave y última clave, enfocarnos en los resultados, es que hablamos de la capacidad de poder poner foco en los resultados del equipo y no en los resultados individuales, ¿sí? Y aquí es clave algo muy importante. Un equipo funcional, ¿sí?, debe hacer que los resultados colectivos del equipo sean más importantes que los resultados o las metas individuales. Y una herramienta clave para poder poner como prioridad los resultados colectivos es que el equipo pueda tener una especie de, se le llama dashboard en inglés, o una especie de tablero de puntuación, ¿sí? Exactamente igual como cuando llevamos en un partido de fútbol quién va metiendo cuántos goles, de la misma manera un equipo necesita tener su puntuación a la mano, necesita poder verla. El hecho de poder tener un tablero de puntuación mantiene al equipo enfocado en los resultados colectivos y no solo en los resultados individuales, ¿sí? Ahora, hay cosas que pueden limitar el hecho de que lleguemos a los resultados colectivos. Y una de las cosas que puede limitar mucho eso es el ego. Y aquí les quiero contar una pequeña historia, ¿sí? Hace años, cuando Michael Jordan jugaba por los Chicago Bulls y decide retirarse de los Bulls, ¿sí? Estamos hablando del mundo del básquetbol, ¿sí? Cuando Michael Jordan se retira como capitán de los Bulls, entra otro jugador que se llama Scottie Pippen. Scottie Pippen pasa a ser el capitán del equipo de los Chicago Bulls. Y en uno de los últimos partidos del campeonato, donde los Chicago Bulls jugaban contra los Knicks, el entrenador de los Chicago Bulls pide tiempo fuera y llama a su equipo, incluyendo a Pippen, el capitán, y les dice, nos quedan 10 segundos para la última jugada, y con esta jugada, si la anotamos, ganamos. Entonces, en ese momento, el entrenador explica la jugada, y cuando la explica, resulta que Scottie Pippen no estaba en esa jugada, no estaba incluido en la jugada. Entonces, es ahí donde entran a la cancha, ¿sí? Pero Scottie Pippen decide no entrar a la última jugada porque se resintió porque no estaba incluido. El resto del equipo entra a la cancha, hace la última jugada, faltando los últimos 10 segundos, anotan y ganan el partido. Imagínense cómo se sintió Scottie Pippen después de no haber querido entrar porque no estaba incluido en la jugada y que su equipo haya ganado sin él. Claramente se sintió bastante mal y se dio cuenta cómo su ego lo había sobrepasado, había logrado ganarle, ¿sí? Entonces, estas son una de las cosas que separan a los equipos de alto rendimiento de los que no lo son. Y aquí viene la parte clave y aquí es donde hay que dejar el ego de lado, ¿sí? En los equipos de alto rendimiento, nadie está feliz hasta que todos los miembros del equipo están teniendo éxito, ¿sí? ¿Por qué? Porque entienden que esa es la única forma de poder alcanzar los resultados colectivos. Y para que esto sea logrado, eso implica que nuestros egos sean menos importantes que los logros del equipo. Y eso hace que necesitemos dejar nuestros egos de lado y priorizar los resultados colectivos, ¿sí? Justo lo que no pasó con Scottie Pippen en este partido, ¿sí? Entonces, aquí es clave que el equipo tenga claro cuál es su prioridad, ¿sí? Y aquí como líderes de equipo también es claro que identifiquen la prioridad de qué equipo es el que es primero, el equipo que yo lidero o el equipo del cual formo parte, ¿sí? Porque a la vez yo puedo liderar un equipo, pero también puedo formar parte de otro equipo hacia arriba, con la gerencia o líneas arriba. La mayoría de veces, cuando hago esta pregunta, la gente responde que normalmente tiene que darle prioridad al equipo que lidera, ¿sí? Porque normalmente ese es el equipo al cual de repente tú has contratado a los miembros del equipo, te sientes más responsable por esos resultados, o de repente simplemente pasas más tiempo con ellos. Sin embargo, es importante que la prioridad la tenga el equipo del cual formas parte, línea arriba. ¿Por qué? Porque así vas a poder ser capaz de pensar en pro de ese equipo, ¿sí? En pro de la organización, y si es necesario, poder soltar presupuesto o cualquier otras herramientas para poder sumar a las metas colectivas de la organización. ¿Qué quiere decir? Que aquí no solamente me tengo que preocupar por mi área, sino por el todo, por el colectivo, por la organización. No quiere decir que dejes de lado tu equipo al cual supervisas directamente, pero quiere decir que puedas poner prioridad en el todo más grande porque nos beneficia a todos, ¿sí? Entonces, recapitulamos estas 5 claves, comenzando por la base de ese triángulo, que es la más importante: fortalecer la confianza. Luego pasamos a generar el conflicto constructivo, luego fortalecer el compromiso,
siguiendo con realizar una adecuada rendición de cuentas para, por último, poder enfocarnos en los resultados, ¿sí? Como dijimos, fortalecer la confianza tiene que ver con poder ser vulnerables y mostrarnos vulnerables con los miembros de nuestro equipo. Generar conflicto constructivo, enfocarnos y debatir la idea y no la persona. Fortalecer el compromiso, ¿sí? Poder ser capaces de fortalecer el compromiso. ¿Qué quiere decir? Que no necesito caer en consenso, sino a lo contrario, al opuesto, ¿sí? Desafiar las ideas y tomar decisiones a veces en la incertidumbre, para luego poder hacer una adecuada rendición de cuentas, dar feedback si es necesario, ¿sí? Pedir cuentas a los miembros del equipo para poder, por último, poner como prioridad los objetivos colectivos y no los individuales. Estas son las 5 claves del trabajo en equipo dentro de esta metodología que nos puede llevar a poder lograr o tener equipos de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho por su tiempo, por estos minutos.